E iniciamos con esta frase que fue la culminación del vídeo anterior. Lo que se calla a la primera generación, refiriéndose Francois Dolto a los secretos familiares, se manifiesta en el cuerpo de la segunda generación. Y aquí el valor de la psicogenealogía, de comprender ese inconsciente no solo personal sino familiar, el valor que tiene para resignificar. Y sé que en este grupo se encuentra Susi, que es una experta en constelaciones familiares, y otras personas que reconocen y tienen la vivencia, la experiencia del valor del sistema familiar en el cómo funcionamos aquí ahora. ¿Qué valor tiene también para resignificar la experiencia traumática? Y como les decía, de gran valor para trabajarlo, así como Susi podría hacerlo desde una constelación familiar, son las propuestas que nos hace Jodorowsky con sus actos psicomágicos, actos simbólicos les denomino yo. Y también vamos a ver cómo podemos trabajarlo con hipnosis. Ya de base les dejo por sentado que para que un acto simbólico sea efectivo, es importante que sea cortado a la medida del consultante. Vaya con su línea de creencia, ya sea siguiendo la línea de creencia o a contracorriente, pero siguiendo esa línea para causar el efecto. Ese acto simbólico debe realizar de manera metafórica, o valga la repetición, simbólica, la predicción de lo que la persona está desarrollando, la representación del trauma que está viviendo la persona. Como si vemos que hay una memoria somática de lucha, el acto de golpear un objeto que represente al agresor es un acto simbólico que de alguna manera realiza metafóricamente lo que se está representando a nivel somático y permitiría al consultante liberarse de esa experiencia. Que la persona no sea o no haga más de lo mismo. Son muy populares en descodificación biológica las cartas de despedida y tienen valor, pero muchas veces las ofrecemos o las prescribimos cuando ya el consultante ha pasado por varios terapeutas y ha sido más de lo mismo. Si no proponemos algo que sea novedad, que nunca haya hecho, menos efectivo sería. Y en esto concuerdo también con Jodorowsky. Cuanto más difícil es la realización del acto simbólico, más beneficio va a obtener el consultante. Entonces no se trata de algo sencillo que se haga ligera, sino algo que implique un compromiso, una especie de sacrificio, de expiación, para facilitar esa respuesta de liberación o de resignificación inconsciente. Y finalmente debe siempre este acto simbólico terminar con una forma adaptativa, positiva de liberación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Que le hagan un selfie para que los guíe en cualquier acto simbólico que vayan a desarrollar. En el contexto de el trabajo con la espiritualidad, lo primero a tener en cuenta es que la espiritualidad es inherente a la condición humana, está dentro del repertorio humano el llevar o vivir una dimensión espiritual. Y lo importante que vamos a analizar aquí antes de intervenir es con qué tipo de Dios, por decirlo de alguna manera, se está relacionando nuestro consultante. ¿Acaso con un Dios castigador, protector, o con un Dios de amor? Es muy importante. Y siempre la guía va en función, o la línea que vamos a llevar en el desarrollo y la conexión o reconexión con su espiritualidad, traer de vuelta a la espiritualidad o trascender la experiencia y florecer espiritualmente, más allá de la necesidad del consultante de sentirse protegido, un Dios que le acompaña, le protege. Es muy importante que generemos esa conexión con un Dios amoroso. Vamos a ver una técnica en particular, o proponer una técnica para que la persona se reencuentre con esa espiritualidad, y cómo podemos entremezclar esto en las inducciones hipnóticas, cómo podemos afianzar a la persona una fe que genere o facilite respuestas resilientes y no una fe inadaptativa
asociada al sufrimiento o a la experiencia del trauma como karma y castigo. Es muy importante esto. Teniendo en cuenta siempre que no es porque sí, lo incluimos porque la fe es un valioso factor de resiliencia humana. En todos los contextos siempre lo ha sido. En los contextos actuales la necesidad es imperante. Y en la persona que ha vivido trauma, más aún. Entonces estaremos abordando o describiendo esta técnica en otro vídeo, pero es muy importante que tengamos en cuenta, no olvidemos la dimensión espiritual de nuestro consultante.